Más reacciones sobre las declaraciones del señor fiscal en su último día de trabajo. También, como leímos, arremete contra el doctor Alfonso Gómez Méndez, quien no solamente ha sido fiscal general de la Nación, sino ministro de Justicia, procurador y otras altas dignidades. Doctor Gómez Méndez, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo para usted, para Camila, Alberto, todos los integrantes de la mesa y sus oyentes, Julio. Muchas gracias por esta comunicación. En el caso suyo, hemos explicado varias veces, doctor Gómez Méndez, que usted prefirió hacerse a un lado del Ministerio de Justicia a cambio de firmar, pues, un importante presupuesto para el fiscal Montealegre con el que usted no estaba de acuerdo. El gobierno, sin embargo, siguió adelante con esa reestructuración de la Fiscalía que lo llevó a montar inclusive un aparato de Fiscalía Diplomática Internacional y una universidad que lamentablemente fracasó. Las diferencias para él tener esas referencias suyas en su entrevista de ayer, ¿usted cree que obedecen a eso o vienen de otros temitas del pasado? Pues, Julio, yo creo que, como usted lo dice, yo en algún momento determinado pues expresé mis opiniones como correspondía, a quien correspondía. Nunca estuve de acuerdo con esa burocratización de la Fiscalía que todo el mundo ha señalado, entre otras la doctora Vivian Morales, pero no solamente ella, muchas personas, ¿no? Sino de los editoriales de los periódicos, no solamente Bogotá, sino los periódicos de provincia, la forma como se derrochó el presupuesto de la Fiscalía, incluido la tal universidad, a lo cual obviamente yo me opuse con el criterio de que una Fiscalía no necesita una universidad, así como el ministro de Hacienda no necesita crear una facultad de Economía, o el ministro de Salud, Ministerio de Salud, una facultad de Medicina. Pero quisiera referirme muy en general, Julio. Me parece que en ese reportaje de ayer, el fiscal queda como lo que siempre fue, un showman, un farsante, una persona que arrancó en un reportaje con Yamid Ahmad, anunciando que habría algo que escandalizaría al país, que haría temblar al país, y lo que hizo temblar al país era la gran pifia de lo que pasó con Sigifredo López, y yo creo que sobre eso pues no vale la pena profundizar, porque pues, eso es un hecho suficientemente conocido. En cualquier país del mundo relativamente serio, una pifia de esa naturaleza, si aquí existiera la responsabilidad política, ese solo hecho le hubiera costado el retiro al fiscal. Pero aquí, pues, obviamente, esas cosas no las conocemos. Y termina ayer también con otro reportaje, como todos, de anuncios, el tema del ELN, a estas alturas de la vida, ¿qué tan nuevo puede ser eso? Lo he escuchado al fiscal Vivian Morales, que también ha desbaratado la tesis de que crearon la unidad de contexto. Siempre en la Fiscalía, en mi época se llamaba unidad de información y análisis. Lo que pasa es que no tenía tanta burocracia, y lo que hay que ver, pues lo que habría que ver es los resultados. Pero toda su trayectoria durante estos cuatro años fueron así, de anuncios y de irse siempre como por la tangente. Acuérdese que él fue elegido para un periodo de 18 meses. Así se lo expresó el presidente Santos a los candidatos, incluido a él. Ahora, ¿qué hizo él? Tan pronto llegó, comenzó a utilizar los poderes que da un fiscal para terminar quedándose los 4 años, para lo cual no había sido elegido porque el periodo, era institucional. ¿Y cuál fue el resultado final de eso? También lo registraron los medios en su momento. Yo diría que más grave que los contratos de Natalia Springer son los contratos que le dio al día siguiente o a los pocos días de haberse retirado magistrados que votaron por esa prórroga del periodo. Y todo el tiempo ha sido anuncios. Y sí, valdría la pena que un estudiante de periodismo hiciera un análisis entre esos anuncios y lo que hizo finalmente, incluido este último, como lo dice Vivian, después de haber hecho el oso con Carolina Sabino para tratar de desviar la atención en el caso de los contratos de Natalia Springer, cuando anunció que le iba a imputar cargos por aborto, casi que violando la intimidad de esta periodista, de esta actriz. Entonces ahora
se va por el otro lado a decir que va a presentar un proyecto la víspera de irse, el día que se va, como dice Vivian, no lo va a poder sustentar en el Congreso, y así metiéndose en cuanto tema había, en el tema de la paz, en el tema de las reformas constitucionales, lo último sobre el plebiscito, en lo cual tampoco tiene nada que ver, y así sucesivamente. De manera que no soy yo quien va a hacer ese balance, Julio. Lean, porque obviamente ustedes lo han leído, los 20 puntos del Espectador de ayer, de los cuales no se sabe cuál es más grave, pero entre esos uno que se ha mencionado permanentemente, una persona, como lo acaba de recordar la doctora Vivian Morales, que recibe 5.000 millones de honorarios de un cliente y luego a ese cliente no le pasa nada durante sus 4 años. Tal vez en otro país hubiese habido mucho más exigencia en ese caso. Yo creo que ahí están los informes del Espectador, el editorial del Tiempo del día de hoy, recientes editoriales también del diario El Espectador, del diario Economía. Yo creo que ni la doctora Vivian, ni el doctor Valdivieso, ni yo debemos salir a responder por ese cuento y que dejamos una fiscalía mala. Pues qué tan buena fiscalía esta que deja, en donde está burocratizada, politizada, en donde se echó a rodar a la basura una cantidad de plata con el encuentro de la universidad. Doctor Gómez Méndez, mire. Permítame, le pregunto una cosa que revisaran. Yo me retiré de la fiscalía en el año 2001. Revisen los editoriales de la época, cuando yo me retiré, y los editoriales y lo que está haciendo ahora. Ahora ese tema de que es que políticos, no, el problema no es políticos que lleguen a cargos judiciales. El problema es funcionarios judiciales que lleguen a cargos políticos, o el problema de funcionarios judiciales que lleguen a esos cargos para dárselas de políticos. En el caso mío, yo ya había hecho política antes, había sido representante de la Cámara, había hecho política electoral, había sido procurador general y fui precandidato presidencial 9 años después de haber abandonado la fiscalía. Mara, que yo creo que eso no vale la pena pararle tantas bolas a alguien que lo que es un showman. Pero mire, doctor Gómez Méndez, desde que el fiscal Montalegre llegó a su cargo, se habló mucho y tuvo él la intención de que se le diera un fuero similar al de la presidencia de la República. Eso fue un debate enorme que tuvimos durante estos 4 años. Pero así como usted lo menciona, también lo decía Vivian Morales, hay varias denuncias alrededor de los derroches y el detrimento que se ha vivido en la fiscalía en estos últimos tiempos. ¿Quién puede realmente dar un informe? ¿Quién puede hablar de lo que pasó en esa fiscalía y hacerle un control a los gastos y a las cosas que se hicieron durante estos últimos 4 años? Pensaría uno que es la Contraloría, pero ese enfrentamiento y esa pelea al final la ganó Montalegre en contra de Sandra Morelli. Quedaría la comisión de acusaciones, pero sabemos que allá pocas cosas pasan y también hay retaliación por parte de la fiscalía para investigar a familiares de los congresistas y demás. ¿Quién puede realmente investigar y controlar lo que pasa en esta entidad? O en esta entidad quien está a la cabeza puede hacer lo que quiera sin ningún tipo de fiscalización y control. Pues es que eso explica la pataleta y la rabieta del fiscal a propósito del equilibrio de poderes que terminaba la comisión de acusaciones. Acuérdense que dijo que era esa la segunda toma del Palacio de Justicia y que invitó a los jueces a la rebelión, porque con esta comisión de acusaciones, pues en el fondo es una impunidad absoluta. De hecho, hay 2 denuncias muy serias. Una de Sandra Morelli, como contralora. Yo no lo pensaría en términos de peleas personales, no, ella cumplió con su papel como contralora. Y otra que entiendo que el contralor de Pereira. En la comisión de acusaciones no se movió una línea. Es un hecho público que el fiscal hizo retirar al que era secretario de la comisión en esa época y lo nombró. Yo creo que aquí hay que replantear todo esto porque no hay control fiscal, no hay control disciplinario, no hay control penal. Por eso es que les preocupa tanto la comisión de aforados, porque tiene que haber un tribunal de verdad en donde tanto el fiscal como los magistrados rindan cuentas.
Doctor Gómez, yo tal vez era muy joven por lo que no recuerdo muy bien, pero tal vez usted sabe si en el momento en que Álvaro Uribe asumió la presidencia en el 2002, el fiscal general Eduardo Montealegre buscó afanosamente que a su mujer la nombraran, como en efecto la nombró el expresidente Uribe, como secretaria general del Seguro Social cuando Héctor Cadena acaba de ser nombrado su director o presidente. ¿Qué sabe usted sobre esto? No, algo por allá entre gallos y medianoche. Él ha sido cercano a todos los gobiernos mientras le saca algo, pero digo apenas entre gallos y medianoche. Lo que sí recuerdo es que él fue una persona que tuvo muchos contratos de asesoría durante el gobierno de Álvaro Uribe. Es más, el país debe recordar ese oso que hizo ofreciéndose, no sé si por contrato, para demandar a Hugo Chávez para congraciarse con Álvaro Uribe ante la Corte Penal Internacional, hasta que a las 24 horas se dio cuenta que eso era era un oso monumental. Doctor Gómez Méndez, gracias por atendernos y aprovecho para desearle una buena semana de Pascua. Y quería preguntarle sobre algo que estamos planteando desde temprano. ¿A usted no le parece o no estaría de acuerdo con que, por supuesto, apoyemos el proceso de paz, entendamos que las fechas no se cumplen y que es normal que eso pase en las conversaciones de paz, pero que descansemos un poquito y desabanicemos la agenda? Julio, yo creo que el tema de la paz obviamente es el más importante de la agenda pública del país, pero coincido con ustedes en que probablemente dejemos que los negociadores hagan su oficio, y aquí hay muchas cosas. Es más, le voy a decir exponer una tesis que expuse recientemente en la Universidad Libre de Cali. La guerrilla no es el principal problema del país, es el principal pretexto para no actuar, con darle una sola indicación. Solo el 5% de la delincuencia está asociado al fenómeno del conflicto armado. Luego, temas para trabajar, sí tenemos muchos. Buena semana de Pascua, doctor Gómez Méndez. Muy amable, muchas gracias. Pues